Hola mis hermanos, que el Señor te bendiga. Este es el video de contenido de la semana de número 5 de nuestro curso de Evangelismo y Crecimiento de Iglesia. El primer punto que quería comentar y compartir con ustedes es pensar un poquito qué es una iglesia saludable. A veces parece sencillo, pero ¿cómo podemos definir que una iglesia es saludable? Alguien podría decir, una iglesia saludable va a crecer. ¿Será eso una condición para todas? ¿O podríamos pensar en una iglesia saludable, que el pastor hace todo, es consagrado, ora, evangeliza, pero la iglesia aún así no crece? Puede ser. Yo no sé si vamos a tener todas las respuestas, pero quizá vamos a tener buenas preguntas y poder compartir y orar y poder aprender un poco más de lo que es la obra del Señor y de lo que es la iglesia del Señor. Una otra pregunta que tiene todo que ver con nuestro curso, estamos hablando de evangelismo y crecimiento de iglesia. Mi pregunta es, ¿toda iglesia que evangeliza crece? ¿Cree usted eso? ¿O podemos pensar que hay iglesias que evangelizan, pero aún así no crece? Podemos pensar que el desarrollo y crecimiento de la iglesia tiene que ver con múltiples factores y no un único. Yo puedo pensar un ejemplo que una iglesia puede estar en un sector donde no hay crecimiento demográfico. Imaginemos una iglesia en el campo, donde los jóvenes están saliendo, donde familias están saliendo, y la iglesia aún más allá de no crecer, quizá bajó la membresía de esta iglesia, pero puede ser sí una buena iglesia y puede evangelizar, pero tiene un problema demográfico. La población está saliendo de ese sector a otro. Pero podemos pensar al revés, que una iglesia quizá que no está evangelizando, pero está en un sector que está en pleno desarrollo, está bien ubicada y llega gente nueva a esta iglesia. Podemos pensar eso también. Entonces la pregunta es, ¿toda iglesia que evangeliza crece? Quizá no. ¿O toda iglesia que no evangeliza no va a crecer? Quizá también no podemos hacer esa afirmación general. Entonces tenemos que aprender algunos principios y sacar algunos ejemplos. Lo que hicieron algunos hermanos, y yo quiero presentarte en especial el material llamado Desarrollo Natural de la Iglesia, de un hermano llamado Schwartz, que evaluó cerca de 1000 iglesias que crecen, 1000 iglesias que son referentes en 32 países distintos. Y lo que él descubrió fue que las iglesias son muy distintas, el contexto también, pero encontró también algunos principios que son iguales a cada iglesia. Y quizá podemos decir que esos principios ayudan al desarrollo de la iglesia, ayudan al crecimiento de la iglesia. Eso sí podemos afirmar. Que una iglesia que sí que ponga fuerza en desarrollar esos principios, creemos que tendrá un resultado mejor de lo que un resultado si no tuviera implementado esos principios. Entonces, para entender eso, quiero volver a la primera pregunta. ¿Qué es una iglesia saludable? ¿Qué es una iglesia saludable para usted? Eso estamos buscando. Iglesias sanas, iglesias que estén ayudando al desarrollo de las personas. Podemos pensar que es una iglesia que está haciendo discípulos semejantes a Cristo. Podemos pensar que es una iglesia también que da oportunidades de servicio ministerial. Esa pregunta no es de hoy. Hay un grupo de hermanos que desarrollaron un concepto llamado crecimiento. Yo quiero hablar un poquito de eso ahora. Crecimiento.
Ese término aparece como traducción de una expresión inglesa, church grant, y se refiere a la ciencia de estudio que investiga la naturaleza, función y salud de las iglesias cristianas. También con esta visión de que son iglesias que tienen que cumplir la gran comisión de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, Mateo 28, 19. También el Igre Crecimiento es un movimiento que trabaja tanto la parte teológica como es una ciencia aplicada. Y también procura combinar principios de la palabra de Dios con lo que es las ciencias sociales y de conducta para entender el crecimiento de la iglesia. Hay una obra conocida que lleva a cargo un hermano llamado Donald McGavran y que él habla de ese concepto de crecimiento. Podemos considerar que él fue un pionero en describir esta definición o este concepto. También tenemos Peter Wagner, que también define así el concepto. Todo lo que está involucrado en traer a hombres y mujeres que no tienen una relación personal con Jesucristo y la comunión con Él, y a una membresía responsable en la iglesia. Eso sería una definición de lo que sería el estudio de igre crecimiento. Entonces, eso es una disciplina que investiga la naturaleza, expansión, plantación, multiplicación, función y salud de las iglesias cristianas en relación con la implementación efectiva de la comisión de Dios de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Nosotros ahora vamos a enfocar lo que es el desarrollo natural de la iglesia. Bien, hermanos, ese es un tema apasionante. Volviendo al desarrollo natural de la iglesia y el material de Schwartz, él entiende, el propio autor entiende que su estudio es un complemento del igre crecimiento o un seguimiento o que en algunos aspectos se asocian a ese tipo de estudio. Pero él defiende que su estudio tiene algunas cosas distintas. Primero, tenemos que entender que ese estudio de crecimiento y desarrollo de iglesia no podemos confundir con algunas cosas, porque a veces cuando pensamos en crecimiento de iglesia, podemos pensar en, entonces estamos hablando de utilizar marketing, estamos hablando de hacer algo artificial para el crecimiento de la iglesia, o estamos cambiando la énfasis, no que estamos abriendo mano de la cualidad por cantidad. Y muchas personas usan eso como una excusa aún. No, mi iglesia no es tan desarrollada, no está creciendo, porque yo no quiero. Yo elijo calidad y no cantidad. Como si las cosas se excluyeran, como si no fuera posible tener una buena iglesia saludable, desarrollada, viva, con cantidad, con gente nueva y con calidad. Cuidado con las excusas. También no estamos hablando de seguir un modelo de una iglesia, porque ese es un otro modelo cuando hay una iglesia modelo grande y todos los demás toman eso como un paradigma. Es el modelo de crecimiento contemporáneo. Imitemos esta iglesia. No estamos hablando de ese tipo de cosa. Estamos hablando en ese estudio de Schwartz de aprender algunos principios que son semejantes a todas estas iglesias y entender cómo yo puedo evaluar mi iglesia, cómo está el desarrollo calitativo. No estamos poniendo el tema de cantidad. No, mi iglesia tiene que crecer sí o sí. Estamos defendiendo, y el autor defiende eso, que cuando yo invierto tiempo en la calidad, nosotros vamos a tener un resultado que es cantidad. ¿Está claro eso? El autor nos desafía a evaluar nuestras iglesias
en algunos aspectos que muchas personas dicen, no, eso no se puede evaluar, porque somos buenos para evaluar lo que es cuantitativo. Número de miembros, cuánta gente asistió al culto, o cuántas decisiones por Cristo, cuántos están en la escuela dominical, esos son números. Pero el autor, Schwartz, nos entrega algunas herramientas para evaluar otras cosas, como el desarrollo de líderes, como mi culto es inspirador o no, cómo la gente sale del culto. Entonces ahí tenemos otras herramientas para evaluar. Y el desafío y lo que defiende el autor es que las iglesias que invierten en eso también tienen un resultado de números y de incremento y desarrollo numérico también cuantitativo de su iglesia local. Hablemos ahora un poco siguiendo este material de Schwartz, identificando y pensando lo que él considera una iglesia sana, que fue mi primera pregunta del video. Schwartz hace una comparación con nuestro cuerpo y dice que muchas iglesias muchas veces toma herramientas de evaluación. Un ejemplo, usted quiere tener una vida sana, entonces vaya al cardiólogo y hace sus exámenes. Y ahí detecta que no está tan bien sus tasas, quizá colesterol, triglicéridos y todas esas cosas. Pero usted tiene que cambiar la alimentación y hacer ejercicios, pero no lo hace. En el otro mes usted de nuevo hace una evaluación física. Y así a cada mes o a cada año, pero no cambia su estilo de vida. El autor defiende que muchas veces las iglesias toman herramientas de evaluación, miran a otras iglesias, que muchas veces las iglesias, los pastores están hablando de cómo mejorar la iglesia, pero efectivamente no hacen o no cambian su estilo de ser iglesia. Es como si solamente con el termómetro midiéramos que estamos mal, pero no tomo la medicina. Entonces, el primer punto es, tenemos que evaluar, pero también tenemos que promover cambios si queremos una iglesia que desarrolle su vida como iglesia y que sea saludable. El autor defiende que cuando hablamos de crecimiento de iglesia, que hay algunos patrones que son seguidos muchas veces. El primer, él defiende como el patrón fidelidad. Son aquellas iglesias que defienden la siguiente idea. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, fieles a la predicación, fiel a mi iglesia, y el crecimiento nos va a entregar Dios. O sea, este modelo de crecimiento defiende la fidelidad. No estamos diciendo que eso no es bueno, pero este modelo muchas veces defiende solamente ese aspecto. Seamos fieles y Dios nos va a dar el crecimiento que Él quiere. La pregunta es, hay muchos pastores fieles, gente de oración, y su iglesia no está creciendo. Yo ya visité iglesias y escuché prédicas increíbles. Y habían 10 personas en el culto. Y uno no puede decir, esta iglesia no crece porque el pastor no predica la palabra. Es fiel. Pero este es un modelo de crecimiento, donde nos damos énfasis a fidelidad. Otro modelo es conocido y es presentado por el autor como el patrón avance. Y él defiende que eso muchas veces tiene que ver con las iglesias pentecostales. Son iglesias que enfocan en el tema del avivamiento. O sea, tenemos que esperar porque el crecimiento viene cuando venga un avivamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar y esperar el crecimiento. Porque cuando venga el avivamiento, vamos a crecer. Ese también es un aspecto importante, la oración, la vida espiritual. Pero la pregunta ¿es el único aspecto?
quizá algunos van a decir el principal aspecto, pero ¿y los demás? ¿Debemos orar y esperar o podemos hacer otras cosas? Otro modelo de crecimiento que es muy común en nuestros días es el patrón por modelo, que es cuando yo tengo una iglesia modelo y yo miro a esta iglesia. Tenemos ejemplos como la iglesia Willow Creek de Bill Hybels, que es una iglesia modelo que habla de una iglesia con propósito y tiene muchos materiales, y muchos tienen eso como un modelo. Ya, yo voy a conocer esta iglesia, yo voy a viajar y visitar esta iglesia, yo voy a estar en las conferencias de esta iglesia y voy a hacer lo mismo que esta iglesia lo hace. El problema o quizá lo que podemos pensar en ese tipo de modelo y como nazarenos tenemos iglesias grandes también, y la semana 6 vamos a hablar de modelos de iglesias. Quiero hablar un poco del modelo de crecimiento de Brasil, en especial hablando de la iglesia de Campinas. Quiero hablar un poco de la iglesia de Colombia, de Cali. Quizá podemos hablar un poco del crecimiento de la iglesia en Perú y también pensar en otros países que la iglesia tiene crecido también. Pero la pregunta es, cuando miramos una gran iglesia y la tomamos como modelo, la pregunta que tengo es, ¿esta iglesia miró otra iglesia para ser su modelo o buscó en Dios lo que Dios tenía para ellos? Muchas veces buscar un modelo y no contextualizar y no entender que Dios tiene un proyecto y un propósito para mi iglesia puede ser una equivocación, porque no fue eso que hizo la iglesia. Yo me acuerdo de una conferencia que participé de iglesias en células en Brasil, de una otra denominación, y ellos estaban sistematizando su estrategia, y ellos decían que aprendieron de varios modelos de Estados Unidos, de Corea, de Colombia, y habían hecho su propio modelo de desarrollo. Y lo curioso es que ellos estaban ofreciendo eso a otras iglesias. Vuelvo a decir, eso fue una experiencia que de una capacitación en otra denominación. Lo curioso fue que ellos contaron su historia, pero después hablaron lo siguiente: queremos que ustedes tomen el modelo y no lo cambien, lo tomen integral, para que no tengamos el modelo implementado por partes. Queremos que una iglesia asume el compromiso de implementar en su totalidad. Me pareció un poco raro, porque ellos compartieron que en su experiencia ellos adaptaron de distintos modelos. Pero cuando están enseñando a otros, no quieren adaptación. Piensa en eso. Es el modelo basado en modelos. El patrón basado en modelos. El otro es basado en administración. O sea, una iglesia que tiene una visión empresarial. A veces hay pastores que son como ejecutivos. Son buenos de gestión, de finanzas, de administración, y organizan la iglesia como una gran empresa. Ese es un modelo de crecimiento. Podemos tomar como bueno el tema de la administración, de la gestión, porque el pastor también tiene que ser bueno en eso, o poner personas que puedan hacerlo. Pero el tema es que la iglesia sabemos que es mucho más do que eso. Y muchas veces este modelo queda como que tratando a la iglesia como si no dependésemos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el modelo que ustedes van a leer un poco más de eso es un patrón basado en principios. O sea, el enfoque son los principios. ¿Qué puedo aprender de principios de estas iglesias y del crecimiento de estas iglesias? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los principios que podemos aprender en todas estas iglesias sanas? Ese estudio de Schwartz ha caminado. Empezaron con 1000 iglesias y siguieron investigando, y muchas iglesias
también han trabajado con sus principios y ya van para más de 40,000 iglesias que van a trabajando con esos principios. Yo quiero desafiarte a estudiar, son 8 principios del desarrollo natural de la iglesia. Schwartz habla de liderazgo, ministerio, espiritualidad, estructura, culto, grupos, evangelismo y relaciones. Te desafío que lea el material, estudie. Usted tiene como tarea esta semana hacer un pequeño resumen de cada uno de esos principios. Es posible con el libro, usted puede hacer una evaluación de su iglesia y ver dentro de cada uno de esos aspectos o de esos principios cómo está mi iglesia y de cierta manera desarrollar un plan de desarrollo de su iglesia. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga su vida. Gracias por escuchar este video. En el nombre del Señor. Es un tema apasionante, hay mucho que aprender, hay mucho que compartir. En la semana 6, en la semana siguiente, vamos a tratar de poner ejemplos y modelos de iglesias y crecimiento de iglesia. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús.